Guaidó anuncia la fase definitiva para derrocar a Maduro, y convoca más protestas. El líder opositor ha dicho que van a poner en marcha la Operación Libertad, que busca movilizar a sus simpatizantes para incrementar la presión en las calles contra Nicolás Maduro. El líder opositor Juan Guaidó ha arrancado este sábado lo que ha denominado como la fase definitiva de su plan para lograr la salida del presidente Nicolás Maduro, y ha convocado a nuevas manifestaciones para el próximo miércoles en todo el país. Guaidó ha explicado ante miles de seguidores que esta fase definitiva, que forma parte de lo que ha llamado Operación Libertad, busca articular a sus simpatizantes en las comunidades de Venezuela para incrementar la presión en las calles contra Maduro. Asimismo, ha convocado a los empleados públicos a acudir el lunes a la sede del Parlamento para activar la fase que les corresponde de Operación Libertad. Y ha llamado a conformar comandos de ayuda y libertad en toda Venezuela para mantener a la gente movilizada, articulada e informada sobre próximas acciones. Según ha afirmado, hay 2.000 comandos preparados en todo el país. También ha anunciado que en Venezuela habrá un encuentro mundial de líderes para abordar la emergencia humanitaria y buscar posibles soluciones, pero no ha ofrecido más detalles. Por otra parte, miles de personas volvieron a salir a la calle este sábado. Unos llamados por la oposición venezolana para reclamar el fin de los fallos en los servicios eléctricos de Venezuela, de los que culpan al gobierno, y los otros llamados por el gobierno, que culpa a la oposición y a Estados Unidos de estos ataques terroristas. El Consejo Permanente de la OEA se reunirá este martes para debatir si acepta al enviado de Juan Guaidó como representante de Venezuela. La resolución propuesta plantea la aprobación del nombramiento de Gustavo Tarre, por entender que el régimen de Nicolás Maduro carece de legitimidad, y por lo tanto sus funcionarios tampoco la tienen. Se necesitan 18 votos para concederle el asiento en el organismo. La Organización de los Estados Americanos, OEA, informó que su Consejo Permanente considerará el martes si acepta como representante de Venezuela al enviado de Juan Guaidó. Reconocido por más de 50 países como presidente interino, en desafío a la dictadura de Nicolás Maduro. El órgano se reunirá en sesión extraordinaria en su sede en Washington el martes a las 12:16 GMT, a solicitud de Colombia, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Paraguay y Perú, para debatir si aprueba el nombramiento de Gustavo Tarre como representante ante ese cuerpo, según la convocatoria publicada este lunes en la página web de la organización. El pasado 1 de abril, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, anticipó que hará todo lo posible para que el organismo reconozca como representante de Venezuela a Tarre, designado por Guaidó como su enviado ante ese organismo. Trujillo asumió ese día la presidencia del Consejo Permanente de la OEA, lo que le otorga mayor capacidad para decidir qué proyectos se someten a voto. El bloque que ejerce presión sobre el régimen chavista busca aprobar el rol de Tarre antes del 27 de abril, fecha en la que se haría efectiva la retirada de Venezuela del organismo. Al cumplirse 2 años desde que el régimen de Maduro pidiera su salida, ante el creciente cerco diplomático y la pérdida de apoyo de varios países. La resolución que será puesta a consideración el martes plantea la aprobación del nombramiento de Tarre, por entender que el gobierno de Maduro, quien el 10 de enero asumió un segundo mandato hasta 2025, carece de legitimidad y por lo tanto sus funcionarios tampoco la tienen. El texto señala que la última Asamblea General de la OEA, máximo órgano de la organización, declaró en junio pasado ilegítimos los comicios en los que se reeligió a Maduro. Y recuerda que el Consejo Permanente desconoció el 10 de enero a Maduro, y destacó la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional, Parlamento, elegida democráticamente en 2015. Tarre, en representación de Guaidó y después de sendos acuerdos aprobados el 22 de mayo de 2017, y del 2 de enero de 2019 por la AN, presentó formalmente a la OEA el pasado 8 de marzo una comunicación en la que el líder opositor ratificó la decisión de continuar en el organismo.
Trujillo se mostró optimista sobre la posibilidad de que una resolución para autorizar a Gustavo Tarre el acceso al asiento de Venezuela reúna los 18 votos requeridos. Tenemos muchos amigos que están bien interesados en el tema Venezuela, dijo el delegado estadounidense a reporteros tras una breve ceremonia en la que asumió la presidencia rotativa del Consejo Permanente de la OEA durante el próximo trimestre. Hay unos que no han reconocido a Guaidó pero saben que lo que pasa en Venezuela es inaceptable. ¿Cuándo y cómo admitirá la OEA al embajador de Venezuela nombrado por Guaidó? El diplomático venezolano Gustavo Tarre, designado para representar al gobierno interino de Juan Guaidó en la Organización de Estados Americanos, OEA, estaría cerca de ocupar su silla en el organismo en la medida en que se concreta la salida ordenada por el presidente en disputa Nicolás Maduro. Falta menos de un mes para que se cumpla el plazo previsto hasta el 27 de abril próximo, cuando cesará la representación diplomática de Maduro en la OEA. La jugada estaba cantada desde hace 2 años atrás, cuando Maduro dijo al secretario general, Luis Almagro, que se iba y lo acusó de haber ejercido la peor de las actuaciones en la historia de esta organización. Su canciller Jorge Arreaza lo reiteró luego: Venezuela, como ustedes saben, ya se fue de esta organización. Argumentó que la OEA lo que hace es generar condiciones para el intervencionismo. Pero justo a tiempo Guaidó dijo que Venezuela se quedaba en la OEA, así que nombró a Tarre y desde entonces no le ha faltado el apoyo de la mayoría de los países que la integran. Guaidó asumió la presidencia interina de Venezuela el 23 de enero pasado, pocos días después de que Maduro ocupara un segundo mandato el 10 de enero, que fue catalogado de ilegítimo por muchos, dentro y fuera del país. La OEA fue creada en 1948 cuando se suscribió, en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA que entró en vigencia en diciembre de 1951. Está considerado como el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. Actualmente reúne a 35 estados independientes de las Américas y constituye el principal foro gubernamental político, jurídico y social del hemisferio. En diferentes momentos de la historia, países como Cuba, 1962, y Honduras, 2009, fueron suspendidos del organismo. La salida ordenada por Maduro es inédita. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, expresó a La Voz de América que el organismo se alista para votar la entrada nuevamente de Venezuela al Grupo de Naciones. Trujillo asume a nombre de Estados Unidos la presidencia del Consejo Permanente de la OEA el próximo lunes 1 de abril. Para hacer firme el retorno de Venezuela será preciso el visto bueno de Almagro, que lo confirmó desde el principio, y el voto de al menos 18 naciones de la OEA. Sabemos que los países de la OEA reconocen más al gobierno de Juan Guaidó que al narcotraficante Nicolás Maduro, indicó Trujillo a Boa Noticias. Ese será uno de los desafíos de la presidencia de Trujillo. Tenemos que lograr la mayoría de los 18 votos necesarios para que reconozcan al presidente Juan Guaidó, y que podamos aceptar a su embajador, y desde ese momento arrancar con reconstruir la democracia y los derechos humanos en Venezuela, señaló el diplomático. Tarre ha reiterado en días recientes lo que sería parte de lo que buscaría en el organismo. A Maduro lo respaldan abiertamente en la OEA los gobiernos de Bolivia y Nicaragua. La colaboración de la OEA en materia de la lucha contra la corrupción, en materia de recuperación de activos, expresó el diplomático que ha jugado un activo papel desde su nombramiento. Lo que haga la OEA depende de Venezuela. Consultado acerca de cuáles serán los requisitos para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas, Trujillo dijo que incluyen la reconstrucción de la democracia y los derechos humanos. Democracia, elecciones libres, poder judicial, independencia judicial, esas son cosas que tenemos que trabajar, que tenemos que abordar, explicó.
Además comentó que la cooperación técnica de la OEA en temas relacionados con eventuales elecciones en la nación sudamericana están en la agenda. El propio Tarre ha dicho que trabaja con expertos del organismo para conseguir asesoramiento en esta materia. La observación de las elecciones, el tema de que todos los partidos políticos puedan participar en un sistema democrático. Esas son cosas que nos interesan, son cosas que le interesan al presidente Guaidó y son cosas que vamos a lograr, aseguró. Mencionó la disposición de cooperar siempre que lo soliciten, como en todo, el gobierno interino del presidente Juan Guaidó nos tiene que pedir la ayuda. Nosotros estamos dispuestos a cooperar y estamos listos para tener un buen asociado, un buen aliado con el nuevo gobierno. Además instó al futuro Poder Judicial a actuar en consonancia con la Constitución, no de acuerdo a posiciones políticas. Todos los candidatos y todas las personas tienen derecho a participar en las elecciones. Estén de acuerdo o en desacuerdo con el presidente Guaidó o el que venga próximo. Esos son derechos humanos que se tienen que respetar, enfatizó Trujillo.